Cuando escuchamos el nombre de Benito Juárez, la mayoría pensamos en el benemérito de las Américas, el hombre de orígenes humildes que defendió a México de la invasión extranjera y consolidó la República. Pero, ¿qué tanto de esa historia es verdad? ¿Y qué tanto ha sido moldeado para crear un héroe nacional casi intocable? Hoy, en La Huella del Tiempo, exploraremos la vida de Benito Juárez desde otra perspectiva, porque la historia no siempre es blanco o negro. Benito Pablo Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, en el seno de una familia indígena zapoteca. Quedó huérfano a los 3 años y fue criado por sus tíos. Desde niño vivió la discriminación por su origen y lengua. Pero lo que muchas veces no se menciona es que, aunque sí superó enormes obstáculos, Juárez también recibió apoyo de sectores privilegiados. Fue acogido por una familia criolla que le enseñó español y lo ayudó a estudiar. Pronto, Benito no solo hablaba perfectamente el idioma, sino que destacó en la política de Oaxaca. ¿Fue mérito propio? Sin duda. Pero fue una historia de lucha solitaria. No del todo. Su ascenso fue también posible gracias a redes de poder y de influencias liberales que lo impulsaron desde joven. Digamos que supo aprovechar bien las oportunidades que se le presentaron, algo digno de admirar. Juárez fue llevado a la ciudad de Oaxaca, donde vivió con su hermana y trabajó como sirviente. Con el tiempo accedió al seminario y luego cambió su rumbo hacia el derecho, influenciado por las ideas liberales de la época. Su ascenso fue rápido pero también estratégico. Supo relacionarse con figuras clave del liberalismo emergente. No fue un héroe espontáneo. Fue un político hábil, astuto, que supo jugar en un sistema cerrado para abrirse paso. Muchos lo admiran por su tenacidad, otros por su frialdad política. La pregunta sigue abierta. ¿Lo movía un ideal de justicia o el poder? Ya en el poder, Juárez impulsó una de las transformaciones más profundas en la historia de México, las leyes de reforma. Estas buscaban limitar el poder de la Iglesia y consolidar un Estado laico. Pero no fueron solo decretos legales, fueron actos que dividieron al país. La Iglesia Católica, que por siglos había sido una de las instituciones más influyentes en la vida mexicana, perdió propiedades, poder político y fieles. Para muchos conservadores, Juárez era un traidor a la tradición. Para los liberales, un héroe. Se desamortizaron bienes eclesiásticos, un proceso por el cual el Estado expropiaba y vendía los bienes de la Iglesia como tierras y edificios. Se prohibió la intervención de la Iglesia en la educación y se estableció la libertad de culto o creencia. Pero estas reformas también provocaron una enorme reacción. La guerra de reforma estaba por comenzar. ¿Fue Juárez un visionario moderno o un destructor de los pilares sociales del México tradicional? México, herido por años de guerra interna, estaba en bancarrota. Juárez, con el país hecho cenizas, decide suspender el pago de la deuda externa. Para darle seguimiento a la guerra de reforma en México, tanto los conservadores como los liberales tuvieron que pedir ayuda económica a países extranjeros. Los conservadores pidieron ayuda de Francia, España e Inglaterra, con el Tratado Mon-Almonte. Por otro lado, los liberales establecieron el Tratado McLean-Ocampo con Estados Unidos. Esta decisión cambiaría la historia. Francia, España e Inglaterra se unen para exigir el pago. Las 3 naciones llegaron a México a exigir el pago. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con el Tratado de la Soledad, firmado el 19 de febrero de 1872. Aún así, Francia se negó a irse, ya que Francia deseaba tener presencia en América. Años atrás, en 1803, Francia había perdido los territorios en Estados Unidos. Así comenzó la intervención francesa y el sueño francés de poner un emperador en tierras mexicanas. Maximiliano de Habsburgo, joven, idealista y manipulado, fue impuesto como emperador de México. Mientras en la capital se celebraban fastuosos bailes de corte, Juárez emprendía un gobierno itinerante, resistiendo desde el norte, sin recursos, pero con convicción. Durante años Juárez huyó, luchó, escribió decretos desde ciudades en ruinas. Era un presidente sin palacio, un gobierno sin territorio, pero con legitimidad. Y así, poco a poco, con ayuda de los liberales y el desgaste del imperio francés, Juárez regresó a la capital. El imperio se desmoronó. Maximiliano fue capturado y ejecutado. ¿Un triunfo por la República? Sí.
Pero no todos vieron con buenos ojos el fusilamiento de un emperador que, aunque extranjero, había intentado entender a México. El fin de un emperador que traía consigo buenas propuestas para el país, sin embargo, llegó en un mal momento de la historia de México. Pero eso lo dejaremos para otro video, para profundizar mejor en la vida de Maximiliano. Con el imperio destruido, Juárez regresó a la Ciudad de México como el gran vencedor. El país le debía a la República, pero también comenzaba a temerle. Pese al cansancio de la guerra, Juárez se reeligió una y otra vez. En 1871, su popularidad estaba desgastada. La frase sufragio efectivo, no reelección, aún no existía. Y él no pensaba dejar el poder. Su antiguo aliado, Porfirio Díaz, se rebeló con el Plan de la Noria. Juárez, firme, reprimió el levantamiento. El poder era suyo y no lo soltaría. Juárez murió en 1872 en su escritorio a causa de un paro cardiorrespiratorio, como gobernante en funciones. Muchos lo lloraron, otros respiraron aliviados. Su segundo al mando, Sebastián Lerdo de Tejada, asumió la presidencia durante los siguientes años hasta que fue desterrado a la fuerza por Porfirio Díaz en 1876, dando inicio con otro de los capítulos más oscuros de México, que ahondaremos después, el Porfiriato. Benito Juárez, ¿fue un héroe incuestionable o un hombre que, al final, amó el poder tanto como sus enemigos? Lo cierto es que la figura de Juárez fue moldeada por la historia oficial. Una estatua en cada ciudad, una frase en cada aula. Pero la verdad, como siempre, es más compleja. Benito Juárez fue muchas cosas: campesino, abogado, exiliado, presidente, símbolo. Un indígena zapoteca que llegó a lo más alto, un reformista que dividió al país, un patriota que también se aferró al poder. La historia oficial lo convirtió en bronce, en frases de libros de texto, en calles y escuelas con su nombre. Pero el Juárez real era más humano, más complejo. Fue un héroe, tal vez, un político astuto, sin duda, un hombre con luces y sombras, como todos los grandes personajes del pasado. Hoy, más de 150 años después de su muerte, seguimos debatiendo quién fue en realidad. Y quizá ahí esté su verdadera grandeza, en que su historia no se terminó con su último aliento, sino que aún hoy nos obliga a pensar, a cuestionar y a mirar más allá de las estatuas. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para más historias como esta. Recuerda que conocer el pasado nos hace comprender el presente. Hasta la próxima.